Don Juancho García era un hombre práctico y al fin había logrado tener su finquita ahí al pie de la cordillera. Tenía un ranchito con sus paredes de adobe pintadas a la cal, un techo de caña y barro y unas ventanas chiquititas desde donde podía verse el campo como si fuera una colchita de retazos. Una parcelita de trigo, otra de tomates, otra de maíz, una al lado de la otra, todas juntas, muy bonito. Un arroyo cantarino, una laguna y al fondo las montañas y la cordillera. Don Juancho García tenía una única hija, Juanchita García. Y como era la única niña que había en el lugar y no tenía otros niños con quien jugar, jugaba con la vaca, con el burro, hablaba con los pájaros. Y don Juancho García, que era un hombre práctico, le decía: «Oiga, mi hijita, ¿cómo va a estar hablando con los pájaros, niños, si los pájaros no hablan?». Pero los pájaros le decían a Juanchita: «Oye, Juanchita, no te dejes convencer. Claro que nosotros podemos hablar si tú no puedes escuchar. Lo que pasa es que los hombres no nos escuchan porque se les ha endurecido el corazón». Y Juanchita y los pájaros siguieron tan amigos como siempre. Hasta que un día los pájaros le invitaron a Juanchita a que se fuera a volar con ellos, así les mostraba los lugares desde donde ellos venían a visitarla. Y claro, Juanchita fue y le dijo a su papá: «Papito, papito, ¿sabe que los pájaros me están invitando a que vaya a volar con ellos? ¿Papá me da permiso?». Y don Juancho García, que era un hombre práctico: «Oiga, mijita, ¿qué le pasa, niñito? Usted está tontito, me la han cortado verde, niño, no puede ser si los niños no vuelan». Pero los pájaros le decían: «Oye, Juanchita, claro que puedes volar. Lo que pasa es que los hombres no vuelan porque no se animan». Y bueno, Juanchita no se fue a volar con los pájaros porque su papá no le daba permiso. Pero don Juancho García, que era el hombre práctico, ¿él qué veía? Él veía que había un montón de animalejos que le estaban molestando a la niña y que además le estaban comiendo la semilla del campo. Entonces decidió resolver el problema y para eso construir un espantapájaros. Entonces, en cuanto le contó a Juanchita, Juanchita, chocha de la vida, allá se fueron a la orilla del arroyo donde crecían unas cañas que eran muy bonitas y cortaron esas cañas y con esas cañas vinieron y le armaron toda una estructura al espantapájaros. Pero lo que no sabía don Juancho García es que esas cañas, en realidad, habían sido designadas por sus hadas madrinas cuando chiquititas para que cuando fueran grandes fueran flautas dulces. Y Juanchita se acordó que al pie de la montaña crecían unas pajas doradas que eran muy bonitas. Allá se fueron, cortaron esas pajas doradas y con ellas le armaron todo un relleno de espantapájaros. Pero lo que no sabía don Juancho García es que esas pajas doradas no eran tales, sino que eran los rayos que se había dejado olvidado el sol una tarde que había bajado a dormirse una siestecita. Y Juanchita se acordó que en la laguna ella había visto a la luna. Y se fue hasta la laguna y se trajo la luna y se la puso de cabeza el espantapájaro. Un par de aceitunas fueron los ojos, un tomate redondo fue la nariz, una tajada de sandía fue la boca y las semillas fueron los dientes. Y como ahí en los musgos que crecían a la orilla del arroyo tenían muchos colores, trajo un montón de musgos y con eso le armó toda una cabellera. Y luego fue y cortó las flores del campo y con las flores del campo le tejió un vestido y con un pedazo del arco iris le hicieron un poncho que quedó un, un espantapájaro ¿qué espantapájaros? Si es que eso era un llamapájaro. Y ya venían los pájaros de todas partes. Y ya cuando el viento pasaba por las cañas que eran como flautas dulces, sonaban las melodías y los cantos que le habían enseñado los niños en los 4 puntos cardinales. Y ya venían los personajes de los cuentos. Y ya venía la gallina turuleca y el gato con bota. Y todos estaban ahí. Y en medio de tanto alboroto, don Juancho García, cuando ve todos estos animalejos y estas cosas raras, que además de estarle comiendo la semilla del campo, le estaban cagando al espantapájaro. Fue y buscó una escopeta, la cargó con 2 perdigones, apuntó y ¡pah! Y la blanca nube cubrió todo. Y cuando el humo se disipó, lo único que había quedado era el espantapájaros bastante descuajeringado, unas cuantas plumas ensangrentadas, y Juanchita García llorando su pena más grande de su larga vida de tan solo 4 años. Y don Juancho García se quedó ahí. Juanchita se quedó llorando, llorando, y esa noche, cansada de tanto llorar, se acostó a dormir y se quedó profundamente dormida. Y al filo del amanecer, un extraño ruido despertó a Juanchita García. Y cuando se asomó a la ventana pudo ver que en el campo estaba el espantapájaros rodeado de una nube de palomas que le daban vueltas y vueltas. Y en medio de esa nube de palomas el espantapájaros comenzó a mover sus brazos y comenzó a elevarse y a irse volando para el lado de la cordillera. Entonces fue y le dijo a su papá: «Papito, papito, ¿sabe que el espantapájaros se está yendo volando para la cordillera con un montón de pájaros, papá?».
Y don Juancho García, que era un hombre práctico: oiga, mijita, no puede ser, se me ha enlocado del todo, ya va a ver. Yo lo voy a ir a buscar mañana y lo voy a encontrar seguramente lo voy a encontrar. Así que usted no se preocupe, yo mañana lo voy a ir a buscar. Así fue. Al día siguiente, don Juancho García, escopeta al hombro, anduvo buscando a su espantapájaros. Por más que lo buscó y lo buscó, no lo pudo encontrar. Y esa noche, cansado de tanto buscar, se acostó y se quedó profundamente dormido. Pero al filo del amanecer, un extraño ruido despertó a don Juancho García. Y cuando se asomó a la ventana pudo ver que en el medio del campo estaba su hija Juanchita, rodeada de una nube de palomitas torcasas que le daban vueltas y vueltas. Y en medio de esa nube de palomitas, Juanchita comenzó a mover sus brazos y comenzó a elevarse y a irse volando para el lado de la cordillera. Y por más que lloró, gritó y pateó pidiéndole a Juanchita que se quedara con él, que no se fuera. Juanchita se fue. ¿O por qué no lo oyó? ¿O por qué no se dejó convencer? Desde ese día, don Juancho García se levanta todas las mañanas con una canasta llena de semillas, de maíz, de mijo, de cebada, de trigo, y la pone en el medio del campo, con la esperanza de que con ella vuelvan los pájaros, y con los pájaros vuelva el espantapájaros, y con el espantapájaros vuelva su hija Juanchita. Porque don Juancho García era un hombre práctico, pero ahora alimenta sus sueños, porque sabe que su hija Juanchita era un sueño que se echó a volar. Esta historia que acabo de compartirles es El espantapájaros soñador, es una versión que hago de esta maravillosa historia de J. Villaza. Un abrazo a todos.